El momento de mostrarte una comparativa súper interesante. Bose 700 versus AirPod Max. En este video vengo a mostrarte cuál tiene mejor cancelación de ruido, cuál tiene mejor sonido, cuál tiene más prestaciones, ya que estamos delante de dos auriculares que son súper caros, $550 versus $379. Así que ponte cómodo porque en este video voy a decirte cuál de los dos vale la pena. Así que vamos allá. Entrar en materia de una vez y vengo a hablarte de materiales de construcción. Este es de plástico y acero inoxidable. El de Apple es de aluminio y acero inoxidable. Ahora, la verdad es que a simple vista ganan los de Apple porque fíjate, vienen con un acabado premium. Esto se ve brutal y esto solamente tienen acero inoxidable en la parte de adentro. Sin embargo, los de Apple, desde que tú lo ves, está viendo estos grandes materiales de construcción y en este sentido voy a darle un punto a los de Apple. Ergonomía, ¿cuál es más cómodo? Mira, llevo tiempo usando los Bose 700. Llevo más de un año usando los Bose 700. Son de mi uso personal y le he dado muchísima caña con estos audífonos. Yo hago entrenamiento, salgo a correr, sudo muchísimo y por eso, fíjate, las almohadillas, mira cómo se han pelado porque estas almohadillas vienen en leather. Pero ya mira, por el uso que yo le he dado, tiene esto como que se ha pelado acá. Pero no pasa nada porque al igual que en las de Apple, estas la venden por separado. Y tú también puedes retirarlas súper fácil. Simplemente tienes que hacer esto, quitarla y ya. Mira, sería de esta manera si retiramos la almohadilla. Me gusta esto en los de Apple porque, fíjate, las almohadillas son magnéticas. Y es muy sencillo tú quitarla y colocarla. En caso de que tú quieras usar una almohadilla adicional y quieras interactuar, por ejemplo, coges una para entrenar y coges las otras ya para un uso normal, porque tú sabes que cuando uno está haciendo cualquier tipo de entrenamiento, uno se suda muchísimo. Así que en este sentido también voy a darle un punto a los de Apple porque me encantó este concepto de que sean magnéticas, porque las de Bose para tú colocarla no es difícil, pero mira, vienen con unos clips, unos ganchos que tú tienes que hacer esto y tratar de buscar la posición y ponerla. No es tan difícil porque mira, se pone literalmente en un segundo. Tú la quitas y la pones. Y me gusta que en ambos casos la venden por separado. Así tú puedes tener almohadilla. Mira, esto, los Bose, yo llevo un año y están en perfectas condiciones. Mira, solamente sufrieron las almohadillas. En cuanto a lo demás, esta parte de aquí está bien. La parte táctil donde yo hago las funciones sigue estando bien. No sabemos cómo van a estar estos de Apple después de un año. Ergonomía, materiales de construcción, le doy un punto a los de Apple. Me gustó más cómo realizaron este trabajo de acero inoxidable y aluminio, y a nivel de cuál es más confortable, los dos son cómodos, pero también le doy un punto a los de Apple porque no sé cómo lo hicieron. Se ajustan perfectamente a la cabeza y fíjate, sin tú hacer un mínimo esfuerzo desde que tú te lo colocas, se siente muy cómodo. No sé, como que se adaptan. Cualquier persona que decida comprarse los de Apple pues no va a tener ningún problema en cuanto a la ergonomía porque son súper cómodos. En ese mismo orden, batería, autonomía de batería y mi experiencia. Estamos delante de que ambos vienen con una autonomía de 20 horas. 20 horas para los Bose, 20 horas para los de Apple. Basado en mi experiencia, ya que tengo mucho tiempo usando los Bose y ya he usado muchísimo los de Apple, debo decirte que están parejos. A nivel de autonomía de batería, las 20 horas son justas. Tú puedes durar escuchando música, viendo contenido multimedia, y estas 20 horas es más que suficiente. No voy a decirte aquí de que, no, el de Apple dura más, el de Apple me da un poco más de rendimiento, porque no es así. Basado en la experiencia,
En cuanto a autonomía de batería, están parejos. Las 20 horas son exactas en ambos casos. En este sentido, voy a darle un punto a los Bose porque vienen con una aplicación que está muy desarrollada. Y esta aplicación funciona de igual manera tanto en iOS como en Android. Tú vas a poder sacarle todo el rendimiento y todo el potencial a los Bose 700, no importa la plataforma que tú uses, ya que tú descargas la aplicación, se sincronizan perfectamente bien con Android o con iOS y no hay ninguna, es decir, vas a poder aprovechar el 100% a nivel de tecnología que te brindan los Bose. Sin embargo, los de Apple, si tú decides usarlo con Android, me he encontrado con situaciones, por ejemplo, lo he estado probando con el Galaxy Note 20 Ultra y los sensores con detención de movimiento no funcionan, no trabajan. Hay algunas tecnologías que no trabajan bien. Si tú decides usar los AirPods Max con un Note 20, como la detención de movimiento y alguna que u otra tecnología. Pero en cuanto a la cancelación de ruido, es igual. La calidad de sonido es igual. No noté que, por ejemplo, si yo usaba los de Apple con un Android, no noté que la calidad de audio bajara, ni que la experiencia con la cancelación de ruido sea otro. Pero el asistente de voz no funciona y tampoco funcionan los sensores con detención de movimiento y los sensores con detención de llamada, ya que esto, cuando tú estás reproduciendo un contenido y te quitas los audífonos, ustedes saben que ese contenido se pone en pausa porque los sensores que tienen los de Apple aquí adentro detectan cuando tú te colocas y te quitan los audífonos. En este sentido le doy un punto a los Bose porque no importa con la plataforma que lo uses, funcionan súper bien. Y he hecho en falta de que no sé por qué Apple no ha desarrollado una aplicación para tú sacarle más rendimiento a estos AirPods Max. Si bien es cierto que tú puedes ir a las configuraciones de Bluetooth y tienes ciertas cositas que puedes hacer, como activar y desactivar la cancelación de ruido y hacer una que otra cosa, pero no está al nivel de la aplicación que tienen los Bose 700, porque ahí tú vas a poder hacer un montón de funciones, puedes actualizar los auriculares, puedes hacer muchísimas funciones, algo que no pasa con los de Apple. Sí, bien es cierto que los de Apple vienen con ecualizador adaptativo que se adapta al tipo de contenido que tú estés viendo. Por ejemplo, no tienes que hacer nada, pero esto solo funciona al 100% si tú tienes un teléfono de Apple. Si te fuiste con otra plataforma, con Android o otra plataforma, lamentablemente es una lotería, porque van a haber muchísimas tecnologías que no van a funcionar, y creo que eso está mal por parte de Apple, porque hay muchísimos usuarios allá afuera que no les gustan los iPhone y quizá les gusten estos audífonos, ¿no? Así que en este otro sentido le damos un punto a los Bose. Y tenemos una corona digital. A través de la corona digital y un botón físico, en los de Apple tú puedes subir, bajar volumen, hacer salto de canciones, responder, rechazar llamada, despertar a Siri. Lo haces en la corona digital, y en el otro botón activas y desactivas la cancelación de ruido y el sonido ambiente. En los Bose es táctil. En esta parte de aquí tú simplemente le das un toque, responde, haces llamada, haces saltos de canciones, sube y baja volumen. En este sentido están parejos, porque los Bose, a pesar de que son táctil, me encanta de la manera que lo hicieron, porque no fallan. Es una tecnología que te va a responder al 100% a la hora de tú hacer cualquier función multimedia, y me encantó de la manera que Bose hizo esto, porque trabaja muy bien. Mi experiencia en llamadas y los micrófonos. Bueno, estamos delante de 9 micrófonos para lo de Apple y 8 micrófonos para los Bose. En cuanto a las llamadas, brutal. Me encanta de la manera que trabajaron en ambos casos, porque la llamada va súper bien, y la cancelación de ruido en los micrófonos, porque en ambos casos
hay cancelación de ruido en los micrófonos y debo decirte que están parejos, ya que yo lo he sometido a duras pruebas. Estuve haciendo pruebas al aire libre con mucho viento para ver si esa brisa, ese viento se metía en los micrófonos, y en caso de que tú estés en una llamada, yo quería saber si eso le molestaba a la otra persona con la que yo estaba hablando. Y va brutal en los dos casos. Es decir, las llamadas se escuchan muy bien, los micrófonos cancelan el ruido perfectamente bien en ambos casos. Hay micrófonos simplemente dedicados a la llamada, tanto en los de Apple como en los Bose, y en este sentido están parejos. Los dos funcionan muy bien. Chicos, lamentablemente a nivel de cancelación de ruido, y los que son viejos aquí en el canal saben que a mí me gustan mucho los productos de Bose, pero hay que darle un aplauso a Apple, porque a nivel de cancelación de ruido destroza a los Bose 700, ya que la cancelación de ruido es mejor en los de Apple. A la hora de tú cancelar el ruido, se cancela más. Es decir, si tú estás en una zona con mucho ruido y tú activas esta función en ambos casos, pues ganan los de Apple, porque la experiencia es mucho mejor y cancela el ruido casi a tope, al 100%. Te quedas literalmente escuchando una mínima cosa. Los de Bose también hay una buena experiencia con la cancelación de ruido, pero si tú lo comparas los dos, doy como ganador a los de Apple. Sonido ambiente, los dos vienen con sonido ambiente, y el sonido ambiente es que cuando tú desactivas la cancelación de ruido, pues tú captas el ruido de afuera, y hay micrófonos orientados para que tú puedas escuchar el sonido ambiente y escuchar todo lo que está a tu alrededor. En este otro sentido ganan los de Apple, porque cuando yo desactivo el ruido en los de Apple es una experiencia muy buena. Es una experiencia que es como que si tú no tuvieses los audífonos. Si tú, por ejemplo, estás en una reunión, estás en la universidad o estás en el tren y tú activas la cancelación activa y tú activas el sonido ambiente, que es cuando tú desactivas la cancelación de ruido, pues entra esta función. También tiene la opción de desactivar a las dos. Tiene la opción en los de Apple de desactivar la cancelación de ruido y desactivar el sonido ambiente, pero se oyen horrible. Es decir, si tú desactivas estas dos funciones, pues la experiencia es muy mala, porque yo estuve haciendo pruebas y me sentía raro. Pero en cuanto al sonido ambiente, me encanta, porque es como que si tú no tuvieses los audífonos puestos, algo que no pasa con los de Bose. Los de Bose tú puedes desactivar la cancelación de ruido. También tiene la opción en los de Bose de bajar y aumentar la sensibilidad de la cancelación de ruido. A través de la aplicación tú tienes esta opción de algo que no tienen los de Apple, y en este sentido le doy un punto a los de Bose, porque tú bajas y aumentas la sensibilidad en la cancelación de ruido como tú te sientas más cómodo. Lo puedes poner en 1, 2, 3, 4 hasta el número 10. Si lo metes al 10 sería ya la cancelación activa de ruido máxima para los Bose, y cuando lo bajas a 0, pues ahí está en sonido ambiente. En cuanto al sonido ambiente, ganan los de Apple porque la experiencia es mucho mejor. Sonido, mi experiencia en cuanto a la calidad de audio. Sé que hay muchos usuarios que están viendo esta comparativa porque son amantes de la buena calidad de audio como yo. Y Bose se caracteriza siempre por hacer dispositivos con buena calidad de audio. Pero chicos, basado a la experiencia que he tenido en ambos casos, debo decirte que tenemos un nuevo rey en esta categoría, un nuevo rey a nivel de sonido. Más adelante también quiero compararlo con los Sony. Ustedes saben que recientemente salieron unos Sony. Si ustedes me escriben aquí en los comentarios, pues yo más adelante preparo también una comparativa con los Sony. Debo decirte que tenemos un nuevo rey a nivel de sonido, ya que los de Apple destrozaron a los Bose en cuanto a calidad de audio. Los bajos se escuchan mucho mejor y la calidad de audio en sí está mejor en los de Apple. No sé cómo lo hicieron, no sé cómo Apple logró poder alcanzar
y destrozar a Bose en cuanto a calidad de audio, porque lo sometí a pruebas. Estuve escuchando diferente contenido a nivel de música, diferentes tipos de música para medir los graves, los medios, los agudos. Yo no soy un experto en esto de calidad de sonido ni nada por el estilo, pero basado en mi experiencia y basado en lo que yo vi entre uno y otro, lamentablemente los de Apple destrozaron a los Bose en cuanto a la calidad de sonido. También ambos vienen con un sonido, por ejemplo, los de Apple vienen con sonido espacial, que los de Bose tienen esa misma tecnología, lo único que se llama de otra manera. Creo que se llama AB360 en los Bose, que estos son contenidos de música en el cual tú vas a poder escuchar la música en 360 y funciona súper bien en los Bose, no importa la plataforma. En los de Apple funciona bien si tú tienes un dispositivo de Apple. Que he visto, pues sí pagaría los $550 y sí acepto este precio. Creo que por primera vez yo acepto el precio en un producto de Apple. No, por segunda vez, porque también me pareció que el precio en la Mac Mini 2020 también era un precio justo. Pues en este caso, basado en todo lo que he visto y basado en la experiencia que he tenido, materiales de construcción, tecnología, pues te digo que estos AirPag Max pues aguantan el precio de $550 aquí en Estados Unidos. También los Bose $379 están plagados de tecnología, suenan bien, pero lamentablemente los de Apple lo destrozaron. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima comparativa. Tenemos un nuevo ganador y el presente TEP se va a quedar con los AirPag Max hasta nuevo aviso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega.